Entonces vamos a ver qué es una fracción. Aquí tenemos qué es una fracción. Bueno, entonces una fracción son todas aquellas partes divididas de manera equitativa o de manera igual en las que se divide una unidad. Aquí tenemos, miren, esto es una unidad o es un todo. Al momento de que yo divido mi unidad en partes iguales, por ejemplo, aquí esta unidad fue dividida en dos partes, cada parte se llama fracción. Asimismo aquí, la misma unidad la dividí en tres partes, cada parte es una fracción. Aquí la dividí en cuatro partes, cada parte es una fracción. Siempre y cuando se va a llamar fracción, siempre y cuando se dividan en partes iguales. Si la fracción no está dividida en partes iguales, yo no lo puedo llamar fracción. Si la unidad está dividida en partes desiguales, eso no se llama fracción. ¿Ok? Entonces, las fracciones, los términos de las fracciones son dos, el numerador y el denominador. ¿Qué quiere decir aquí? El denominador es el que indica en cuántas partes va a estar dividida mi unidad. Entonces, suponiendo que yo tengo mi unidad, un rectángulo, el denominador me va a indicar en cuántas partes iguales lo voy a dividir. ¿En cuántas partes iguales lo voy a dividir? ¿Qué número dice aquí? En 5. Entonces, en 5 partes iguales. Bueno, suponiendo que está en partes iguales. El numerador, en cambio, me va a indicar cuántas partes yo voy a coger o cuántas partes yo voy a pintar de las 5 en que yo he dividido. ¿Cuántas partes voy a coger? Dos. Ya. Entonces, los términos de la fracción son numerador y denominador. El denominador me indica, es el primero que yo tengo que observar, en cuántas partes voy a dividir mi unidad, es decir, en 5 partes iguales. Y el numerador me indica cuántas partes yo voy a dibujar, cuántas partes me voy a comer, cuántas partes yo voy a tomar, cuántas partes yo voy a pintar. En este caso, 2 partes de las 5 en que se ha dividido la unidad. ¿Ok? ¿Quedó claro esto? El numerador indica cuántas partes pinto, el denominador indica en cuántas partes lo divido. Aquí también tenemos otro ejemplo. Asimismo, el numerador dice 3 y el denominador dice 4. ¿En cuántas partes voy a dividir mi unidad? 4. En 4 partes iguales. ¿Cuántas partes voy a pintar? 3. 3 partes. ¿Ya? Entonces, numerador indica el número de partes que se toman y denominador las partes en que se divide. Ahora, ¿cómo yo leo esta fracción? Esta fracción yo la voy a leer de la siguiente forma. El numerador lo voy a leer normalmente como se leen todos los números naturales. ¿Ya? Aquí tengo 5, 2, 3, 4, 6, etc. El denominador se lee dependiendo del número que esté. Si el denominador es 2, se dice medios. Entonces aquí yo tengo una fracción, ¿cómo se lee? 5 medios. El numerador lo leo normalmente y el denominador es el que cambia. Si el denominador es 3, se dice tercios. Y a partir del 4 hasta el 10 se leen números ordinales. Cuartos, quintos, sextos, séptimo, octavo, noveno, décimo. A partir del número 11, si el denominador es 11, se dice 11 y con la terminación avo. Onceavo, veinteavo, cienavo. ¿Ya? Entonces, si es 2, es medios. Si es 3, tercios. Cuartos, quintos, sextos, séptimo, octavo, noveno, décimo. Y a partir del 11, onceavo, doceavo, treceavo. En el denominador. Pregunto yo aquí, en este ejemplo, ¿cómo se lee esta fracción? 3 cuartos. 3 cuartos. 3 cuartos. ¿Cómo se lee esta fracción? 2 quintos. Números ordinales. ¿Cómo se lee esta fracción? Aquí el 1. medio. Uno no se lee 1, se lee 1. Un medio. Medio. Acá.
Un tercio. Un tercio. Un cuarto. 2 cuartos. 2 cuartos. Dos Muy cuartos. bien, vamos a ver, aquí está. ¿Ya? Un medio, un tercio, Un tercio. un cuarto, Un cuarto. Un quinto. Quinto. Un sexto. Un sexto. Un séptimo. Vamos a ver. Un Solamente lo octavo. vamos a leer, no vamos a escribir nada. ¿Cómo se lee esta primera fracción? 3 cuartos. 3 cuartos. 3 cuartos. 3 cuartos. 3 cuartos. Muy bien, la siguiente. 5 5 onceavos. onceavos. 5 onceavos. Muy bien, la siguiente. 7 quinceavos. 7 quinceavos. El siguiente. 2 quintos. 2 quintos. 4 4 doceavos. 4 onceavos. 9 18avos. 9 18avos. 8 décimos. 8 8 catorceavos. 8 catorceavos. 12 veinteavos. 12 veinteavos. Listo, 12 veinteavos. Ahora dice representación gráfica de fracciones. Las fracciones yo las puedo representar mediante figuras geométricas, siempre y cuando esté dividido en partes iguales. Por ejemplo, aquí dice un medio. ¿En cuántas partes está dividida la unidad? En 2. ¿Cuántas partes voy a pintar? 1. Aquí pueden utilizar circunferencia, pueden utilizar un cuadrado, pueden utilizar un rectángulo, pueden utilizar un triángulo, pero recuerden que debe de estar en partes iguales. Imagínense que yo voy a utilizar un triángulo. Dice un medio. ¿Cuál de estas dos formas está dividida correctamente? ¿Esta o esta? La primera. La primera. La primera, ¿verdad? Obviamente que sí, está mejor. La primera porque está en partes iguales. Esta de acá no es una fracción. ¿Por qué? Porque esto de aquí termina en una punta, forma un triángulo, y esto de aquí termina en un cuadrilátero. Y estas dos partes no son iguales, por lo tanto, en esta forma no puedo dividir. Entonces, yo tengo que buscar las formas, las figuras geométricas, de tal forma que se dividan en partes iguales. ¿Ya? 6 décimos está en un pentágono. Aquí tenemos en cuadrado, en círculo, en pentágono, en cualquier figura geométrica, siempre y cuando estén en partes iguales. Apaguen los micrófonos, por favor. Vamos a ver. Acá. Dice, escribe la fracción que representa lo pintado en la siguiente figura. Recuerde, el denominador es el que me indica en cuántas partes está dividido y el numerador cuántas partes he pintado. Entonces, ¿qué fracción representa esto de aquí? ¿Qué fracción sería? 4 décimos. 4 décimos. Muy bien. La de acá, ¿cómo sería? 3 cuartos. 3 cuartos. La de acá, Un séptimo. Un séptimo. Un séptimo. Acá, 2 cuartos. Cuarto. Un séptimo. un 6. séptimo. Un séptimo. Y acá, 4 sextos. 4 sextos. 4 sextos. Muy bien, listo. Entonces, ya parece que ya comprendieron bien el tema de fracciones, de lectura y escritura. Entonces, vamos a trabajar con la ficha. Déjeme compartir pantalla. Si usted tiene la ficha en la mano, trabaja con la ficha. Si no, trabaja en una hojita. Entonces, aquí están las fracciones. ¿Qué es la fracción? Es el número que se obtiene al dividir un entero en partes iguales. ¿Ya? Los términos, ya también lo vimos, el numerador y el denominador. El numerador indica las partes que voy a tomar o voy a pintar, y el denominador indica en cuántas partes está dividida mi unidad.
Entonces puedo utilizar para graficar las fracciones, utilizo figuras geométricas, siempre y cuando esté dividido en partes iguales el número. Vamos a ver acá. Número 1. Une con una línea cada representación con la fracción que le corresponda. Ten en cuenta que la parte de color rojo representa el numerador. Entonces, trabaje esto hasta que yo le tome asistencia. El primero, ¿qué fracción representa? 2 novenos. 2 novenos. Muy bien. El segundo, 3 octavos. 3 octavos. Un sexto. 3 Parte roja representa el numerador. 3 cuartos. 3 cuartos. Un sexto. sexto, Y un octavo. un octavo, Listo. Un octavo. Súper fácil esta. Borro entonces. Seguimos. Completa la tabla. Aquí, ¿cuál es el numerador? Uno. uno, ¿Cuál es el denominador? 4. ¿Cómo sería la fracción? Un cuarto. Un cuarto. ¿Cómo se lee? un cuarto, Un cuarto, listo. Muy bien. Ay. Le voy a preguntar a Jessie, ¿cuál es el numerador? 2. Facilito. 2. ¿Cuál es el denominador? 5. ¿Cuál es la fracción? Un quinto. 2 quintos he dicho. 2/5. Dos quintos. Muy bien, vamos acá. Le voy a preguntar a María, ¿cuál es el numerador? 3. El denominador. 6. ¿Cuál es la fracción? 3 sextos. 3/6. Muy bien, gracias. Listo. Está fácil también eso. Puedo borrar. Sí. Ya aquí mismo está. La unidad puede ser dividida en partes iguales, medios, tercios, cuartos, quintos. Escribe cómo se leen las siguientes fracciones. A ver, Edwin, ¿cómo se lee esta fracción? 3 quintos. 3 quintos, muy bien, gracias. Corina. Medio octavo. 2 octavos. Daniela. 5 sextos. 5 sextos. Sebastián. 6 novenos, 6 novenos. Helio. Un séptimo. 1 séptimo. Ismael. 8 décimos. 8 décimos, muy bien, listo. 8 décimos. Ya terminé. La última.
Escribe las fracciones que se encuentran redondeadas en el gráfico y cómo se leen. A ver, Yelena, dígame una de esas. Las que están redondeadas. 7/6. Muy bien. Ya se lee 7/6. Jeremy. 3/2. ¿Cuál me dijo? No le escuché. 3/2. 3/2. Ay. 3/2. A ver, Aileen. 9/8. 9/8. Muy bien. 9/8. Listo. Eso es todo. Gracias.